vamos a continuar con la participación de otro distinguido ponente, que es el maestre Rubén Hernández Duarte. Él nos va a presentar la ponencia Igualdad de Género y Construcción de Vocaciones en el ámbito de la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. Entonces me voy a permitir leer su biodata. El maestre Rubén Hernández Duarte estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y obtuvo el grado de maestría en Estudios Políticos y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en proyectos de investigación en la UNAM y en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Su trabajo académico se interesa por la vulnerabilidad de los individuos a la luz de las violencias y del cuidado de la salud desde los enfoques de género y juventudes. Estuvo a cargo de la Secretaría de Igualdad de Género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de 2017 a 2020 y es docente de asignatura desde 2015. Actualmente es responsable de la Dirección de Inclusión y Prácticas Comunitarias de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. En la ponencia abordará los desafíos para la construcción de vocaciones dentro de los ámbitos de la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas en las juventudes de nivel medio superior desde la perspectiva de género a partir de la problematización del rol que juegan las figuras docentes en esta apuesta de transformación para la igualdad. Entonces damos la bienvenida a nuestro ponente, el maestro Rubén Hernández. Bienvenido, maestro. Maestre. Hola, ¿qué tal? Buen día. Saludo con mucho gusto a todas las personas que están en este espacio. Rebeca, muchas gracias por la presentación y también quiero agradecerle a la maestra Marcela Coapio por la gentileza de invitarme y por estar también cerca de mí para poder organizar esta participación con ustedes. Yo voy a hacer una presentación bastante breve que preparé para ustedes con mucho cariño y con mucho entusiasmo, justo para que podamos reflexionar de manera colectiva sobre los desafíos que tenemos como comunidades académicas para incorporar la perspectiva de género en la construcción de vocaciones científicas, tecnológicas, innovadoras. Les voy a compartir mi pantalla y si logro hacer esta presentación en el tiempo que tengo previsto, creo que vamos a poder privilegiar el tiempo para poder dialogar colectivamente, porque cuando hablamos de la incorporación de la perspectiva de género, necesitamos incluir las visiones, las voces y las experiencias de todas las personas, porque se trata de un tema que nos atraviesa a todas, todos y todes. Pues muy bien, quizás lo fundamental, la línea base para poder construir esta reflexión, tiene que ver con algo que ustedes ya conocen y que solamente voy a plantear para efectos de que compartamos información común y a partir de este reconocimiento de una realidad y de un fenómeno al que nos enfrentamos, vamos a empezar a identificar algunos factores, algunos hechos o fenómenos que están asociados a esta realidad para más adelante, como último punto de la charla, reflexionar sobre las posibles herramientas que podemos construir justo para enfrentarnos a una realidad que, pues les adelanto, es la realidad de la desigualdad de género que se reproduce en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Pues este primer problema o el primer enfoque, la primera manera de acercarnos al problema, lo vamos a denominar la generización de las comunidades y las disciplinas académicas. Es decir, que cuando hablamos de perspectiva de género, por lo general reconocemos que las personas encarnamos alguna forma normativa o alguna forma deseable o mandatada desde el régimen político en el que todas las personas que estamos aquí nos desarrollamos, que es un régimen político que tiene muchas dimensiones y muchas características, pero que entre todas ellas
podríamos nombrar que es un régimen político patriarcal, es decir, un régimen donde existe una serie de desigualdades que se construyen en torno a las diferencias que las personas encarnamos en razón de nuestra condición sexogenérica, ¿no? Entonces, en ese mundo patriarcal, sabemos y hemos avanzado, hemos construido muchas reflexiones y cada vez es más común que en espacios como este las personas reconozcamos que la especie humana está generizada, es decir, que las oportunidades y las posibilidades de vida de una persona son diferentes en función de su condición sexogenérica. Y eso no tiene que ver con algo intrínseco a la persona, sino también está asociado a ciertos marcos simbólicos y ciertas estructuras de desigualdad que son el terreno donde nos desarrollamos las personas, ¿no? Entonces, es relativamente sencillo que asumamos que las personas encarnamos el género, que reproducimos el género, que nos construimos desde una realidad de género, a eso le llamamos la generización, pero no siempre alcanzamos a reconocer que ciertos espacios, que ciertos saberes y que ciertas incluso disciplinas o comunidades también están generizadas, es decir, que desde su estructura, desde su reproducción, desde sus maneras de estar y de sostenerse en el mundo, también reproducen alguno de esos componentes de lo que conocemos como el orden de género, ¿no? Entonces, la reflexión la podemos construir en un primer lugar, en un primer momento, a partir de una mera disección descriptiva de cómo están compuestas las comunidades. Esa va a ser como la primera manera de que reconozcamos de que las comunidades científicas y tecnológicas tienen género, es decir, reproducen relaciones de género y al reproducirlas, reproducen desigualdades. Por lo tanto, se trata de comunidades que merecen o admiten ser problematizadas y pensadas desde un punto de vista crítico y transformador, donde aspiremos a una democratización de las relaciones y de la manera como participamos todas las personas en estos espacios, ¿no? Y cuando hablo de todas las personas, me refiero a las mujeres, me refiero a los hombres y me refiero a las diversidades sexogenéricas. Aquí les comparto una primera gráfica sobre la composición de la comunidad universitaria. Los datos no están tan actualizados, pero son bastante recientes, de 2019-2020, y lo que nos muestra es cómo se compone en una desagregación aquí binaria entre mujeres y hombres la comunidad estudiantil, la comunidad académica y la comunidad administrativa de nuestra casa de estudios. Ustedes podrán ver que en términos generales hay un relativo equilibrio en la composición por sexo-género de las tres comunidades. Andamos entre el 45 y el 55% en las tres comunidades. Eso, bueno, salvo en el caso del personal administrativo, que como ustedes pueden ver, tiene una casi paridad perfecta de 50-50. El personal administrativo es el que tiene un rezago un poquito mayor, por ahí de 5 puntos porcentuales, pero lo que quiero compartir en esta primera lámina es que cuando pensamos en términos generales a la comunidad universitaria, lo que pensaríamos, lo que sospecharíamos, lo que presumiríamos es que hemos alcanzado una relativa paridad o un relativo equilibrio en la composición de nuestras comunidades, ¿no? Y eso quizás nos haga cantar victoria y celebrar que la universidad ha logrado algo que hemos aspirado por mucho tiempo, ¿no? No quiero desdecir estos datos, son datos importantes y son datos que vale la pena rescatar, que vale la pena también festejar desde el punto de vista de una transformación, porque hace 50 años estos datos para nada se comportaban de esta manera. Sabemos que la incorporación de mujeres de manera masiva es un fenómeno del siglo XX, es decir, que al menos esperamos desde un punto de vista histórico occidental 19 siglos para que esto fuera posible, si tomamos en cuenta pues, una analogía muy amplia de los espacios de saber, ¿no? En esta historia que podemos hacer de los saberes y de las comunidades académicas, pues lo que podemos identificar es cómo pues estos datos son recientes, ¿no? Son contemporáneos y nos muestran un movimiento. Sin embargo, lo que yo quería plantear a la hora de construir esta reflexión es que tenemos asignaturas pendientes. Y las asignaturas pendientes que identificamos de manera más
sustantiva, más relevantes, tienen que ver con el ámbito de los saberes que hoy nos convoca a la reflexión aquí. Entiendo que este colegio académico, de las personas que están reunidas en este espacio, tienen un interés común en la disciplina de la informática. Desconozco porque no es mi campo de conocimiento, no es el ámbito en el que yo me formé y me desarrollo, pero intuyo que la informática tiene una relación cercana con estas disciplinas que ustedes pueden ver en esta tabla. Lo que les presento aquí es una relación de las carreras, de las disciplinas de nivel superior, en términos de su matrícula, es decir, de la participación estudiantil en cada uno de estos planes de estudio, y la información está presentada de manera tal que podemos conocer las licenciaturas, los planes de estudio de nivel superior de nuestra universidad, de la UNAM, que en el año 2019 y 20 tenían una menor participación de mujeres. Como ustedes pueden ver, la ingeniería mecánica, la carrera de ingeniería mecánica es la carrera donde hay menos participación de mujeres, 90.9%. Sin embargo, los datos son bastante semejantes en prácticamente todas estas ingenierías que ustedes pueden ver aquí: eléctrica y electrónica, mecánica eléctrica, ciencia de datos, ingeniería en computación, ingeniería mecánica, tecnología, ingeniería en telecomunicaciones, música y tecnología artística, ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería mecatrónica, ingeniería civil. Si la ven varias veces nombrada es porque se facilita en una diferente entidad académica. Y bueno, ingeniería en comunicación y matemáticas. En todos estos casos, la participación de mujeres es menor al 22% y puede llegar hasta un porcentaje menor al 10%. No sé si ustedes lo sepan, pero según datos de la UNESCO, en el ámbito de la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas a nivel internacional, el porcentaje de participación de mujeres es de 30% o menos. Esos son los datos internacionales. Lo que podemos ver es que en la universidad hay ciertas carreras, hay ciertos planes de estudio donde el porcentaje, la participación de mujeres es todavía menor a ese dato internacional, ¿no? Incluso con estos alarmantes valores menores al 20%, ¿no? Y bueno, la reflexión que me gustaría construir con ustedes es: ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué tenemos una composición bastante equilibrada de estudiantes en razón de sexo-género a nivel de la matrícula general de nuestra universidad? Ustedes se darán cuenta, ¿no? En sus grupos de nivel medio superior posiblemente hay un relativo equilibrio, ¿no?, en la composición de su comunidad, si pensamos en términos de sexo-género, pero a la hora de pensar cuando se da el paso, cuando se toma una decisión, una elección de una carrera, estas cifras se descomponen. Y lo que presumimos las personas que nos dedicamos a las ciencias sociales, al análisis de las desigualdades de género, es que aquí ocurre un proceso social que tiene que ver con la forma como se estructuran las relaciones de género. También no quisiera dejar de mencionar que la manera como concebimos la igualdad de género en la universidad, al menos desde las políticas de la administración central, yo trabajo en la Coordinación para la Igualdad de Género, reconoce que las diversidades, que las desigualdades de género tienen un anclaje que produce desigualdades entre mujeres y hombres, y que al mismo tiempo tiene un correlato sobre las desigualdades que vivimos, las diversidades sexogenéricas en la universidad, entendiendo que el mundo está compuesto por mujeres, por hombres y por diversidades sexogenéricas, y que cada uno de estos grupos encarna algún lugar diferenciado en este sistema de desigualdades, ¿no? Entonces no quería dejar de mencionar que en nuestra universidad existimos las diversidades sexogenéricas. De hecho, en la comunidad de bachillerato es donde existe una mayor proporción de personas que se reconocen, se autoadscriben a las diversidades sexogenéricas, y el desafío que estamos construyendo, esperamos pronto compartirles datos más contundentes, es poder presentar estos datos de desagregación que ahora tenemos en clave binaria, también desde una perspectiva que incluya a las diversidades sexogenéricas, y que sabemos que existen por levantamientos que hemos hecho, pero que todavía no hemos triangulado con esta información, por ejemplo, sobre la participación en planes y programas de estudio. Ahora, ¿cuáles son los motivos? Como yo les planteaba, hay razones que explican por qué hay una baja participación de mujeres, y también ahora ya lo puedo enunciar,
de diversidades sexogenéricas en las comunidades de la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. Se podría hacer un análisis exhaustivo, no tengo suficiente tiempo para presentar toda esa información, sin embargo me voy a concentrar en dos ejes que producen este fenómeno de que se expresa en la baja participación de mujeres y diversidades sexogenéricas en estos ámbitos, pero que se podría complejizar incluyendo más variables. El primer fenómeno, ustedes lo conocen, es el gran síntoma que ahora es visible y reconocido por la comunidad universitaria, es el síntoma de la violencia y la discriminación por razones de género. La violencia y la discriminación por motivos de género, vamos a pensarla como un mecanismo que sostiene la posibilidad de que se articulen estas brechas, que se mantengan estas desigualdades en términos de la participación de mujeres y hombres y diversidades sexogenéricas en estos espacios, ¿no? Entonces, aquí les traigo unos datos importantes que creo que es relevante que conozcamos. Según un levantamiento que hicimos en 2019, que es un levantamiento representativo donde hubo participación del sector de nivel medio superior de nuestra universidad, pudimos identificar que prácticamente la mitad de las alumnas de nuestra universidad han vivido en la universidad o en las relaciones universitarias al menos un episodio de violencia por razones de género. Este dato nos muestra cómo es la vida, cómo es la cotidianidad de el hacer universitario de las alumnas de los 3 niveles educativos de nuestra universidad, medio, superior y posgrado, ¿no? Las trabajadoras administrativas reportan una prueba, perdón que se está moviendo, ¿no? Se mueve solita mi pantalla. La prevalencia de la violencia por razones de género que reportan las trabajadoras administrativas también es considerable, 39%, y las trabajadoras académicas reportan una prevalencia de 35%. Es decir, el 35% de todas las académicas han vivido en la vida universitaria al menos un episodio de violencia por razones de género en el periodo reciente, ¿no? Los hombres también reportan haber vivido violencia por razones de género en porcentajes mucho menores al caso de las mujeres. Y algo importante, que en el caso de las mujeres son hombres integrantes del sector académico, administrativo o estudiantil, no reportan haber sido las figuras que han ejercido violencia contra ellas, son hombres integrantes de la comunidad universitaria de cualquiera de los sectores. Y también cuando los hombres reportan haber vivido violencia, en todos los casos, arriba del 70% de las figuras señaladas como agresoras son otros hombres, ¿no? Entonces, creo que es importante que caractericemos a la discriminación y a la violencia que ocurre en la universidad como un fenómeno de relaciones de género que aquí se los presento en términos de su prevalencia, pero que también puede ser pensado en términos de los efectos que produce. Y podríamos decir que uno de los efectos más importantes que produce la violencia y la discriminación por razones de género es un efecto disciplinador, es decir, un efecto que mandata que las personas ocupen un lugar asignado en función de un horizonte binario y patriarcal que estructura las relaciones y el deber ser de las personas en función de su sexo, de su corporalidad, ¿no? Y en este caso, si pensamos la tradición del patriarcado, lo que diríamos es que la violencia por razones de género hacia las mujeres y hacia las diversidades sexogenéricas es un llamado de volver al lugar asignado, de volver al lugar que deben de cumplir desde este orden de desigualdad que queremos, que criticamos, que cuestionamos y que queremos transformar, ¿no? Y el segundo fenómeno fundamental para entender por qué se articulan estas desigualdades, esta baja participación de mujeres y de diversidades en ciertos espacios de la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, es lo que podemos denominar la incompatibilidad patriarcal de la vida académica con el trabajo de cuidados. Es decir, que como resultado de la conformación de las sociedades a través de un marco de estructuración patriarcal, una de las grandes divisiones que se ha construido en esta dualidad de lo masculino y lo femenino como dos realidades
mutuamente excluyentes y jerarquizadas ha sido la división del mundo en el ámbito de lo público y en el ámbito de lo doméstico, ¿no? En esos dos ámbitos, el ámbito de lo público y lo doméstico, estarían asociados a una subjetividad de género específica, ¿no? El ámbito de lo público asociado a la masculinidad y a los hombres, y el ámbito de lo doméstico asociado a la feminidad y a las mujeres. Esa división del mundo sería funcional si pensáramos que el ámbito de las potencias y del desarrollo de las personas es exclusivo o privativo de una de esas dimensiones. Pero sabemos que desde ya hace mucho tiempo, de manera también muy notable en el siglo XX, las mujeres se han incorporado de manera sustantiva al mercado laboral remunerado. Las mujeres siempre han trabajado. El problema es cómo se han incorporado en el mercado laboral calificado y remunerado como parte, pues, de un proceso también de transformación de las relaciones de género. Y lo que notamos es que ese proceso de incorporación al mercado calificado, al mercado académico, al mercado profesional de las mujeres, no ocurrió de manera paralela y equivalente a un proceso de incorporación sustantiva de los hombres al ámbito de la domesticidad, como una estrategia de democratización de ambos espacios. Entonces, la participación de las mujeres en la vida académica se ha construido sobre la base de una doble o triple jornada laboral, en la cual la adquisición de responsabilidades de tiempo para el trabajo en la vida académica ha ocurrido de manera usual y de manera frecuente, asociada a una carga, a una segunda carga que tiene que ver con el trabajo doméstico y de cuidados, que no se ha democratizado de una manera equivalente para el caso de los hombres universitarios, ¿no? Aquí les muestro algunos datos que me parece fundamental que ustedes conozcan. Estamos a punto de publicar un estudio que muestra cómo se comporta este fenómeno en el caso de la comunidad académica de la universidad. Les va a sorprender cuando conozcan la investigación. Yo les adelanto que durante el periodo de pandemia, en el caso de la UNAM, en el caso de la población académica, identificamos brechas incluso de más de 20 horas de trabajo doméstico y de cuidado que realizan las mujeres de manera adicional, o sea, horas extras que realizan las mujeres para el trabajo doméstico y de cuidados en comparación con los hombres en nombramientos académicos equivalentes, ¿no? Y todo este tiempo, todas estas horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados por semana, pues lo que marcan es una diferencia en el tiempo que tienen disponibles las mujeres para poderse dedicar a la vida académica y sobre todo las condiciones en las cuales pueden realizar su vida académica, muchas veces tensadas por otras responsabilidades, por otras preocupaciones y por otras cargas de trabajo que no siempre también viven de la misma manera los hombres, o todos los hombres, porque sabemos que hay hombres que cuidan, pero en su generalidad los hombres expresan una participación mucho menor en el ámbito del trabajo doméstico y de cuidados. Lo que nos decía la CEPAL en 2021, hace un año, cuando había comenzado ya la pandemia, es que debido a esta incompatibilidad entre el trabajo académico y el trabajo remunerado y el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, esa tensión y pues otras condiciones como la precariedad de los mercados laborales debido a la pandemia, a la imposibilidad de hacer trabajo presencial y a otras dinámicas asociadas con el confinamiento, se produciría una reducción en la ocupación de las mujeres en el mercado laboral de cerca de aproximadamente 12%. Y esa reducción de 12% de mujeres en el mercado laboral, que podemos pensar en términos de despidos, de renuncias, de no renovación de contratos, significaría un retroceso de al menos 10 años en lo que se había conseguido en términos de incorporación sustantiva de las mujeres al mercado laboral. Bueno, si pensamos que ese es un tema del mercado laboral en general y que no ha afectado a la comunidad académica, pues hay datos que muestran que no ha sido así. Ya también desde principios de la pandemia, por ahí de junio de 2020, un estudio internacional que aquí les presento en la pantalla, muy importante, había mostrado que durante la pandemia, justo porque el hogar, la casa se volvió el espacio sustantivo donde se hacía
tanto la vida de los cuidados como la vida laboral, ese traslapamiento temporal y físico había creado una serie de dinámicas que pensaban y que dificultaban e imposibilitaban, incluso en algunas ocasiones, la continuidad del trabajo académico para quienes nos dedicamos a estas labores, ¿no? Y cuando se hacía un análisis por sexo, género e incluyendo otras variables, se encontraron dos grandes resultados. Las grandes comunidades afectadas eran dos. En primer lugar, las comunidades que se dedicaban al trabajo de campo y al trabajo de laboratorio. Ustedes seguramente los notaron porque no podían tener acceso a muchos espacios fundamentales para hacer su trabajo académico. Y la segunda gran comunidad que fue afectada era la comunidad de las personas que reportaban tener al menos una hija, hijo, hije menor de 5 años. En este grupo se identificó una reducción de 17% en el tiempo dedicado al trabajo académico, ¿no? Cuando después lo pensamos en términos de sexo-género, pues podríamos decir que si las personas se dedicaban al trabajo de campo y de laboratorio, tenían una hija, hijo, hija menor de 5 años y eran mujer, pues se encontraban en el bloque de la mayor afectación vivida por la pandemia por COVID-19, ¿no? Y esto pues nos debe interpelar sobre todo en relación con la estructura social en la que vivimos y cómo esta estructura social divide el trabajo, divide las responsabilidades y mandata la concentración del trabajo doméstico y de cuidados en un grupo social que identificamos como las mujeres. Naturalizamos la idea de que las mujeres cuidan más o damos por sentado que las mujeres se dedicarán al cuidado, y esta condición que es importante que pensemos en términos de tiempo y de responsabilidades de trabajo, porque se trata de trabajo, pues va a ser una condición que constriñe la posibilidad de que las mujeres se desarrollen en el ámbito científico de las ingenierías y de las matemáticas, ¿no? Hemos hecho análisis que muestran que justo si el periodo intenso de cuidados relacionado con la reproducción, con la parentalidad, aumenta por ahí de las edades entre los 20 y los 30 años, porque es un periodo en el que muchas personas deciden emparejarse o tener un proyecto asociado con la reproducción, y ese periodo coincide, por ejemplo, con el momento en el que se elegiría un posgrado o que se definiría una ruta profesional, dedicarse, por ejemplo, a la investigación, a la innovación o a algún ámbito intenso de la ingeniería, el desarrollo tecnológico, las matemáticas, pues justo esa condición va a tensar la posibilidad de que las mujeres se incorporen en ese ámbito. El tema es que si no hacemos un análisis relacional de estas desigualdades, no vamos a poder identificar que el problema no es que las mujeres decidan tener bebés o que las mujeres se dediquen al trabajo de los cuidados. Se trata de un ámbito, de una tarea fundamental para el sostenimiento de la vida, para el cuidado, para el bienestar, para mantener con vida, con salud, con integridad a las personas. El gran problema no es que existan los cuidados y las mujeres se dediquen a realizarlos. El problema, si lo pensamos desde un punto de vista relacional, es que los hombres y las diversidades sexogenéricas no tomen una proporción equivalente y corresponsable de ese tiempo y trabajo de cuidados que permita que haya una base común de distribución de esas tareas para que esa línea sobre la cual se realiza el trabajo académico, el trabajo dentro del ámbito de la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, pues sea democrático, ¿no? Tenga una línea de igualdad que permita aspirar a igualdad de oportunidades e igualdad de resultados, ¿no? Acá les muestro una gráfica de un estudio que se hizo en Brasil que mostraba justo cómo las personas que declaraban tener bebés a su cuidado tenían, durante el periodo de la pandemia, durante el primer año de la pandemia, tenían mayores dificultades para poder cumplir
con plazos y con metas académicas planteadas. Como ustedes pueden ver, los hombres que no declaran tener hijos a su cargo fueron las personas que en Brasil, en el primer año de la pandemia, lograron cumplir con las metas y con los objetivos y los plazos en mayor medida durante este periodo de afectaciones por la pandemia y por el confinamiento. Y el grupo que logró menos cumplir con los plazos y con los objetivos son las mujeres con hijos menores, con una proporción de, pues, por ahí de 20% de distancia entre una y otra condición, ¿no? Y teniendo en medio a los hombres que tienen hijos, que se fijan, declaran un cumplimiento menor a los hombres sin hijos en términos de plazos y de compromisos académicos, y las mujeres sin hijos, ¿no? Que declararon mayor cumplimiento de objetivos que las mujeres con hijos, ¿no? Y pues de ninguna manera la idea es que pensemos que tener hijos es un problema. El problema es una estructura de desigualdad social que no permite que se democratice el tiempo y el trabajo de cuidados, ¿no? Ahora, pues me voy a dedicar ya los últimos minutos para ir cerrando a pensar colectivamente aquí con ustedes, pues, ¿qué podemos hacer, ¿no? Vivimos en un mundo donde identificamos que hay una tendencia a que las mujeres y las diversidades sexogenéricas participen poco en el ámbito de la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, ¿no? Las CETIM. Cuando deciden incorporarse a estos ámbitos, ya lo mostramos, es común que vivan discriminación y violencia. Eso es algo que pasa en la universidad, desafortunadamente. Y sea que sobrepasan el fenómeno de la violencia o por alguna razón fortuita no viven la violencia, hay otro gran problema que tiene que ver con la falta de democratización, con la no corresponsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados, que es un constreñimiento estructural que dificulta el tiempo y la disponibilidad que las personas tienen para dedicarse a la vida académica. Se necesita tiempo para poder construir una trayectoria académica y poderla construir en condiciones óptimas para el desarrollo profesional, ¿no? Entonces, en el marco de todas estas desigualdades, ¿cómo vamos a construir vocaciones científicas y tecnológicas con perspectiva de género? ¿Cómo nos vamos a vincular con nuestros y nuestros estudiantes para poder propiciar una transformación antipatriarcal que tenga un correlato no solo en los números, en las brechas, en cómo se componen las comunidades científicas, sino también en la calidad de vida que tenemos las personas cuando nos dedicamos, cuando elegimos profesionalmente dedicarnos a algún ámbito científico y tecnológico, ¿no? Entonces, pues yo les comparto aquí algunas claves para que podamos incorporarlas en nuestro quehacer, en nuestra vida docente. Yo sé que ustedes, esa es la función primordial que realizan en la universidad, así que aquí les paso algunas pistas y pues más adelante ustedes me dirán si han aplicado algunas y cómo les ha ido, si han tenido éxito, ¿no? Lo más importante es que reconozcamos que la construcción de vocaciones con perspectiva de género es un trabajo relacional que implica involucrar a toda la comunidad estudiantil. Es decir, no es una tarea que tendríamos que dedicar exclusivamente a las mujeres, sino se trata de un proceso en el que también tenemos que buscar, interpelar y crear responsabilidades o corresponsabilidades en los hombres y en las diversidades sexogenéricas, porque finalmente esa es la comunidad entera que integra al menos al sector estudiantil, ¿no? Hay una canción, no sé si aquí a alguien le gusta Fiona Apple, pero hay una canción muy bonita que se hizo muy famosa hace como 2 años que se llama Jamaica, y es una canción que Fiona Apple le dedica a una amiga de la escuela que le dijo: Fiona, tú tienes el potencial, ¿no? Y la canción eso dice, ¿no? Jamaica me dijo que yo tengo potencial, ¿no? No saben lo fundamental que ha sido en la historia de muchas mujeres científicas o dedicadas a algún ámbito académico cualquiera, el hecho de que alguien en algún momento de su vida le haya dicho: tú tienes el potencial. Potencial significa que tú tienes la condición, tienes las posibilidades de desarrollar algo. Quizás no se ha enfatizado o no se ha promovido de una manera sustantiva que desarrolles una habilidad o una destreza, pero tienes el potencial, es decir, que puedes desarrollarlo como un músculo que yendo al gimnasio crece. Las competencias en la ciencia, la tecnología y las matemáticas son eso, algo que está latente y que en medida en que se ejercita
crece, se habilita, mejora, se fortalece. Y decirle eso a una alumna joven puede marcar algo sustantivo en su trayectoria. Y no tiene que ser algo que solo lo puedan enunciar las profesoras, sino también los profesores y les profesores pueden tener un trabajo sustantivo de promover esos potenciales. La otra estrategia para el trabajo con las alumnas jóvenes ha sido justo incentivar el sentido crítico y la pregunta y la decisión por descubrimiento de cómo construir una vocación o cómo construir una decisión profesional. ¿Has pensado estudiar en una ingeniería? ¿Alguna de estas que teníamos en el listado inicial? No estamos diciéndole a una persona, estudia ingeniería a una alumna, no la estamos presionando para que estudie algo que no está dentro del panorama de sus intereses. No se trata de eso. Se trata simplemente de abrir a la pregunta seria de la posibilidad de estudiar. Es decir, que nos tomemos en serio la pregunta de estudiar una ingeniería, que se la planteemos de manera sustantiva a las alumnas y que ellas puedan decidir no, pero con base en un ejercicio reflexivo y crítico que analice y que interprete qué es lo que significa estudiar, por ejemplo, una ingeniería o matemáticas o informática, en el caso de ustedes, ¿no? A los hombres también es importante que los interpelemos en la construcción de las vocaciones con perspectiva de género, porque ya hemos visto que si los hombres no cuidan, que si los hombres ejercen violencia en las comunidades académicas, de poco sirve que las mujeres se incorporen en estos espacios, porque finalmente las condiciones en las que se van a desarrollar van a ser adversas y van a ser constrictivas de un proceso para alcanzar la igualdad sustantiva en la que todas las aportaciones y todas las vidas puedan ser reconocidas en su integridad y reconocidas como valiosas, ¿no? Entonces, en el caso de los hombres, es fundamental que abramos un diálogo sobre los privilegios que se construyen sobre la condición masculina, ¿no? Quizás es un privilegio que un hombre no venga a la universidad, a un laboratorio, y no tenga el temor de vivir violencia o que no parta de esa preocupación a la hora de estar en esos espacios. Privilegio no significa que es algo que las personas hayamos elegido. Privilegio significa que la estructura social está prevista para beneficiar a ciertas corporalidades, a ciertas personas, solo por hacer una lectura de sus cuerpos, porque simbólicamente se interpretan en una escala de jerarquización, ¿no? O también hablar de los hombres sobre cómo la construcción de sus vocaciones y la construcción de su vida profesional en el ámbito de la ciencia y la tecnología nunca va a ser antipatriarcal, nunca va a ser justa, en la medida en que no reconozcan que dedicarse a la ciencia y la tecnología implica también incorporar elementos de la perspectiva de género y de la igualdad que implica, por ejemplo, cuidar, ¿no? Si un hombre se dedica solamente a estar en el laboratorio pensando que todo el trabajo de cuidados y doméstico, por ejemplo, si tiene hijas, hijos a su cargo, le corresponde a su pareja mujer en un vínculo heterosexual. Si ese es el presupuesto de lo que implica desarrollarse en la ciencia y la tecnología, pues estamos construyendo modelos de científicos hombres que desprecian el trabajo de cuidados y que no reconocen que esa falta de democratización del tiempo y del trabajo para los cuidados es una condición que imposibilita o que dificulta la construcción de un horizonte democrático y de igualdad para las mujeres, sobre todo para las mujeres que cuidan y para las diversidades, y también para los hombres que cuidan. Es decir, que todas las personas tenemos que cuidar, todas las personas tenemos que trabajar nuestra subjetividad para el no ejercicio de violencia y de discriminación como una condición importante para que todas las personas podamos gozar de los beneficios de hacer vida en la ciencia y la tecnología. Y por último, en el caso de las diversidades sexogenéricas, pues las preguntas serían, los temas generadores serían: las diversidades enriquecen a la academia y la academia también es nuestra, ¿no? Como un ejercicio de apropiación del ámbito científico para todas las personas en cada una de nuestras condiciones sexogenéricas. Les voy a pasar muy rápido 3 claves que es importante que tengamos en cuenta en nuestro quehacer docente para que también entendamos como un trabajo continuo la promoción de las vocaciones científicas y tecnológicas.
Perdón, maestro Rubén, lo interrumpo. Nos quedan 5 minutos, por favor. Sí, con mucho gusto. Sí. La primera clave es romper el androcentrismo y los sesgos patriarcales de género, ¿no? Eso tiene que ver con cómo facilitamos nuestro trabajo docente y qué herramientas utilizamos para la facilitación docente, y cómo ciertas herramientas que pensamos que son meramente científicas o meramente provenientes de los saberes STEAM o de las STEM, como lo queramos nombrar, muchas veces están construidos sobre una base de presupuestos patriarcales, y eso termina por reproducir lo que llamamos o lo que denominamos un currículum oculto, ¿no? Es decir, que a la hora de querer compartir un saber formal que tiene que ver con algo muy genuino y muy valioso, como son los saberes de la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, muchas veces reproducimos también por falta de una crítica o un cuestionamiento, valores y saberes patriarcales. Entonces, ¿cómo se puede romper el androcentrismo y los sesgos patriarcales de género? Pues utilizando ejemplos no patriarcales. Muchas veces queremos explicar sumas, restas o procesos con ejemplos cotidianos, y entonces ese ejemplo cotidiano es una mujer que va al mercado o un hombre que es ingeniero o carpintero, y en esos ejemplos que son cuya médula no es el caso, sino entender un problema que se puede resolver de manera matemática o a través de alguna operación, ya estamos incorporando valores patriarcales que finalmente son parte de ese currículum oculto que marca una reproducción que insiste en una manera de ver y de hacer el mundo que de todos modos sigue digamos, validándose a partir de estas interpretaciones. Otra pregunta es, ¿los textos y las personas autoras que usamos en clase son solo hombres? Es decir, ¿de quién es la autoría de los textos que referenciamos en nuestras clases? ¿Son solo de hombres? Si ese es el caso, ¿por qué sucede esto, no? Hacernos esa pregunta y también pensar en la posibilidad de incorporar otras fuentes de información, a otras figuras autoras, a mujeres, a diversidades. Y finalmente, los saberes y productos que analizamos, ¿de qué manera interpelan y o benefician a las mujeres y a las diversidades sexogenéricas? Muchos de los productos que se han creado en la ciencia y la tecnología tienen sesgos androcéntricos porque no reconocen que también podrían ser usados o podrían ser para el beneficio de mujeres y diversidades sexogenéricas, ¿no? Entonces son ahí algunas pistas. La clave B tiene que ver con crear modelos a seguir diversos, no solo masculinos. Eso ya lo alcancé a escuchar la charla previa y coincido en que es fundamental que se construyan modelos de mujeres y de diversidades sexogenéricas científicas y tecnológicas que puedan seguir las juventudes con las que trabajamos, referenciar a científicas y desarrolladoras de tecnología pasadas y recientes, evitar la historia del caso excepcional, solo citar a Marie Curie, ¿no? y pensar que ella tenía habilidades así superiores a cualquier persona y por eso logró dedicarse a la ciencia y la tecnología, sino más bien hablar de múltiples mujeres que han logrado hacer aportaciones a la ciencia y la tecnología, y problematizar el contexto social en el cual han construido sus aportaciones, no solo contar sus historias, sino dignificar las aportaciones que han realizado y, de ser posible, porque hay muchas científicas vivas como ustedes, invitarlas, conocerlas, incluir sus videos y sobre todo verlas hacer su trabajo. Eso es fundamental para la construcción de las vocaciones. Y esta es la última. No, perdón. Me voy a apurar muchísimo. La clave C, porque ya nada más queda esta y la última, remarcar la relevancia de la diversidad en la ciencia y la tecnología. También es algo que escuché en la charla previa y me parece fundamental. Reconocer que la diversidad nos enriquece porque desafía los sesgos, es decir, lo que no puede ver una persona lo puedo ver yo desde mi condición, y lo que yo no puedo ver desde mi condición lo puede ver otra persona. Ese es el valor de la diversidad en la ciencia y la tecnología, que nuestros puntos de vista diversos, porque desde nuestra condición subjetiva, que es de sexo, género y también por otras condiciones, esa diversidad de la posición de las personas que participamos en la academia enriquece el desarrollo tecnológico y científico, porque se incluyen nuevas visiones y se desarrollan productos y saberes que tienen el potencial de beneficiar de manera más amplia a la diversidad de la población, a la diversidad del mundo y de las personas, ¿no? Y a través, pues, de esta diversidad crecemos al reconocer e integrar aportaciones en la construcción de saberes. Por ahí una historiadora que quiero mucho, que se llama Londa Shivinger, dice que se cuestiona por qué no se ha inventado todavía el cinturón de seguridad para mujeres embarazadas. Y pues su respuesta es porque pocas mujeres
desarrollan, forman parte de la industria automovilística como desarrolladoras de tecnología. Y ahora sí, para cerrar, esta es la última clave, pues les comparto que es fundamental dedicar tiempo sustantivo a la práctica y al descubrimiento, que también coincido con la charla posterior. Eso es un eje sustantivo de la construcción de vocaciones. Y esto pues se logra a través de muchas cosas que ustedes ya hacen y que solamente quizás hace falta construirlas desde una perspectiva que empate con esta visión de la igualdad sustantiva de género, ¿no? Saberes prácticos, resolución de problemas, también estaba en la charla previa, y motivación frente a la frustración, no permitir que la frustración inunde a las alumnas cuando no pueden terminar un problema o un proceso, y justo transmitir que eso es parte de la vida científica y tecnológica, con componentes que promuevan el entusiasmo y el amor por la ciencia y la tecnología, que nos enamoremos de estos saberes, y por una corresponsabilidad de los grupos donde podamos crear también esa diversidad de mujeres, hombres y diversidades, colaborando para conseguir fines comunes en los cuales entendamos que la ciencia y la tecnología y la academia en general nos benefician a la sociedad porque nos permiten resolver problemas y crecer como sociedad. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho la escucha y la invitación. Muchas gracias, maestro Rubén. Muchas felicidades por su conferencia. Tenemos una pregunta en el chat del maestro Raúl Arévalo. Nos comenta que ¿por qué presuponer que forzosamente se requiere un equilibrio de población femenina y masculina? Si puede depender más de las preferencias académicas de cada persona. Pone como ejemplo, que, por ejemplo, omitió que la carrera de informática es una carrera que varios años fue de mayoría femenina, hasta del 70%, y en distintas generaciones han intercambiado a mayoría masculina. Entonces él pregunta, ¿no es un error forzar, igualar preferencias por cumplir una agenda? Muchas gracias, Raúl René. Con gusto respondo la pregunta. Por supuesto que puede haber un presupuesto normativo, ¿no? Partir de la noción de que es mejor un mundo donde hay equilibrio en la participación por sexo género en los espacios, ¿no? Eso ya pasó, por ejemplo, en México en el caso del Congreso y de la noción de paridad en la participación legislativa, ¿no? La base de esta reflexión es la siguiente. El mundo está compuesto aproximadamente por un equilibrio 50-50, si pensamos en esta clasificación binaria que hemos problematizado, entre hombres y mujeres, ¿no? De hecho, hay más mujeres que hombres en el mundo, un poquito más. Y la pregunta siguiente es, ¿por qué hay ciertos espacios que aun cuando existe ese equilibrio, digamos, en la composición del mundo, ya no se reproduce en el interior de las comunidades? ¿Por qué se produce eso, ¿no? Y entonces diferentes investigaciones que se han hecho a nivel internacional han tratado de explorar por qué ocurre eso. En Stanford, si quieren luego les comparto la fuente, pero una investigadora que se dedica justo a pensar en los sesgos implícitos hizo una investigación en la que analizaba qué pasaba cuando un grupo de personas, a partir de una prueba placebo, es decir, una prueba que no tenía respuestas ni correctas ni incorrectas, qué pasaba cuando a un grupo de personas se les comunicaba que habían salido mejor o peor en esa prueba, y después se les preguntaba si tendrían interés en dedicarse profesionalmente a un ámbito relacionado con la materia de esa prueba, ¿no? Y lo que han identificado esos estudios que se han hecho en el ámbito de la sociología y de las vocaciones a nivel internacional con perspectiva de género es que quienes salen menores ranqueadas en las pruebas, en ese tipo de pruebas, después construyen una menor vocación para participar en ciertos espacios, porque el presupuesto es: yo no soy buena para algo, entonces no construyo la noción de que podría participar o dedicarme en algo sustantivo, ¿no? Y la crítica aquí no es que en sí mismo el hecho de que haya 50% de mujeres es el mejor valor, es lo que más quisiéramos, sino que lo vemos como el efecto de una serie de procesos que inhibieron la posibilidad de que una persona tomara como sustantiva la posibilidad de incorporarse a un espacio, porque hubo una serie de mecanismos
particulares que fueron inhibiendo esa posibilidad de tomar esa pregunta como válida y esa posibilidad de decidir como algo amplio, como algo valorado, ¿no? Entonces, va más por ahí la reflexión, y sobre todo también enfatizar que no se trata solo de pensar en equilibrar los números, en equilibrar las cifras, sino también en pensar en la calidad de vida de las personas que se dedican al ámbito de la ciencia y la tecnología. Ya les compartí de qué manera se vive para las mujeres y las diversidades estos espacios masculinizados, y la necesidad de que transformemos al menos estos ejes que compartí, ¿no? La discriminación, la violencia y la desigualdad en términos del tiempo de cuidados y el trabajo de cuidados. Muchas gracias, maestro Rubén. El maestro Arturo y la maestra Blanca Rosa Algalán, Arturo Hernández y Blanca Rosa Algalán, tienen algunas preguntas respecto a qué medidas ha tomado o considerado la UNAM. Usted ahorita nos presentó algunas estadísticas bastante drásticas en donde el 50% de las estudiantes han sido violentadas, el 30 y tantos por ciento, 33% los académicos y trabajadores. Entonces, con estos datos, nuestra UNAM, ¿qué medidas ha pronunciado para pues el trato contra esta violencia y los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos que todo ser tiene? Sí, muchas gracias. Con gusto también respondo estas preguntas. Bueno, en este momento, después de un largo proceso de muchos años, la universidad tiene una política institucional para la igualdad de género que se articula a través del trabajo central de la Coordinación para la Igualdad de Género, donde tengo el gusto de colaborar, y que además se ha construido como una estrategia transversal donde participan todas las entidades y dependencias de nuestra casa de estudios. Ustedes desde nivel medio superior seguro tienen conocimiento de las comisiones internas para la igualdad de género, seguro conocen a personas orientadoras comunitarias para prevenir la violencia por razones de género, seguro han entrado a cursos, a talleres en la materia de la perspectiva de género. También sé que hay esfuerzos para incluir materias con perspectiva de género, y bueno, todo esto forma parte de una política amplia que tiene una serie de componentes que tienen, digamos, al menos dos ejes fundamentales. Por uno, construir procesos para la igualdad sustantiva, es decir, lograr que las personas podamos vivir en la universidad en condiciones de no discriminación, de no violencia y con posibilidades idénticas, en igualdad de oportunidades para conseguir los mismos objetivos y los mismos resultados. Eso es lo que entendemos por igualdad de género, por el componente de la igualdad sustantiva. Y por otro lado tenemos el eje de la prevención y la erradicación de la violencia. En ese caso, pero también en el caso de la igualdad, lo que sabemos es que el desafío ulterior, el desafío más importante que tenemos es la transformación de las relaciones de género. Y detrás de las relaciones de género lo que hay son personas que han sido socializadas y construidas desde ciertos valores de género, desde ciertos valores del deber ser, de cómo somos y cómo nos debemos de comportar las personas en nuestros vínculos con las demás personas, sobre todo pensadas en términos de personas de diferentes realidades sexogenéricas, ¿no? Y esa transformación de nuestra manera de ser y de estar en el mundo es de lo más desafiante que podemos pensar y enfrentar, porque implica poner en tensión y poner en cuestionamiento y en revisión crítica permanente nuestros presupuestos y nuestras maneras de entender y de estar en el mundo. Entonces, ese proceso comunitario de transformación lo estamos promoviendo desde muchos lugares. Ustedes saben que hay una oferta amplísima de actividades que se están haciendo, y sobre todo, y lo más grande, y quizás con eso termino esta pregunta, es conseguir una genuina y amplia apropiación de estos procesos para la no violencia y para la igualdad por parte de las comunidades universitarias. Es decir, que no se piense que es una responsabilidad única de la administración central, como una especie de verticalidad, sino un proceso en el que todas las personas tenemos algún nivel de responsabilidad, y donde nuestra transformación propia, subjetiva, va a constituir una aportación fundamental
en la construcción de nuestros vínculos, y esa suma de construcciones vinculares antipatriarcales, no violentas, igualitarias, pues esa es la ecuación final que nos lleva a una universidad donde no hay violencia, donde las personas viven en igualdad de condiciones y donde todas las personas podemos desarrollar nuestras potencialidades a partir de las elecciones que tomamos. Pensando, justo retomando la primera pregunta, que estas decisiones van a ser genuinas y no van a haber sido forzadas por un deber ser que se va colando en nuestra imaginación de cómo tienen que ser las mujeres, cómo tienen que ser los hombres y por qué no debe de haber diversidades, ¿no? Creo que eso es lo que estamos tratando de desafiar a partir de esta política, pero es una política que necesitamos que sea apropiada y sea una política de todas las personas para que funcione. Bueno, pues muchas gracias, maestro Rubén. Pues por cuestiones de tiempo ya no puedo hacer las otras preguntas, pero lo felicitamos mucho por su conferencia. Es grato escuchar todos estos temas y evidentemente pues es un reto para todos nosotros desde nuestro pequeño círculo que es nuestra clase comenzar a hacer algunos cambios como los que usted nos indicó de presentar autoras bajo nuestro esquema de ciencias. Por ejemplo, nosotros en programación pues reconocemos que la primera programadora fue Augusta Bayern, una mujer, ¿no? Entonces, evidentemente, cuestiones como esta pues nos ayudarán a equilibrar esta desigualdad y, como usted bien indica, pues que las mujeres estudiemos lo que nos deseamos estudiar, lo que nos gusta, ¿no? Y no lo que la sociedad nos dicte o los supuestos hagan, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Rubén, y le presentamos la constancia, si por favor la podemos poner en pantalla. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General y su Secretaría Académica, otorgan la presente constancia a Rubén Hernández Duarte por presentar la conferencia magistral Igualdad de Género y Construcción de Vocaciones en el ámbito de la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, como parte de las actividades académicas desarrolladas en la fase general del Seminario de Análisis y Desarrollo de la Enseñanza 2021-2022 del Colegio de Informática de la Escuela Nacional Preparatoria. Muchísimas gracias, maestro Rubén Hernández, por su conferencia.